Lo que hacemos con los animales está tan mal que es increíble que tengamos que utilizar cualquier cantidad de energía para convencer a la gente de que está mal. ¿Qué pasaría si cambiásemos la palabra vegano por la frase ser amable con los animales? ¿Seguirías pensando que ser amable con los animales es algo extremo? No puedo ser amable con los animales porque me gusta el queso demasiado. Ser amable con los animales es una elección y yo elijo no ser amable con los animales. Yo elijo no ser amable con los animales y eso está bien. Es mi derecho no ser amable con los animales. El único motivo por el que comemos carne es porque comemos carne. Hemos sido educados desde pequeños con la idea de que comer carne está bien y sobre todo de que es algo necesario para nuestra salud. En su momento yo creí esta misma idea. Pensaba que necesitaba comer carne para tener una buena salud. Y por eso, cuando iba al supermercado a comprar carne, intentaba siempre comprar carne orgánica de animales que habían estado pastando. La realidad es que no importa qué carne compres, todos los animales acaban en el mismo sitio, en el matadero. Y no hay una forma humana de matar a alguien que no quiere morir. Los seres humanos no tenemos instintos carnívoros, como los leones o los tigres. Si a un bebé lo encerramos en una habitación, con un conejo y una manzana, ¿con quién crees que jugará? ¿Y a quién crees que se comerá? Los animales carnívoros que cazan a sus presas tienen intestinos muy cortos, para que no dé tiempo a la carne a pudrirse antes de ser eliminada de su sistema, para de esta forma evitar el riesgo de posibles enfermedades. El intestino del ser humano es mucho más largo en comparación con el de animales carnívoros. Esto hace que sea más fácil absorber la fibra y los nutrientes de las plantas, pero también hace que sea mucho más peligroso consumir carne. Debido a la longitud del intestino del ser humano, la carne empieza a pudrirse dentro del intestino, incrementando de esta forma el riesgo de padecer cáncer de colon. La acidez del estómago de animales carnívoros es increíblemente alta, para poder digerir la carne y sobre todo matar las bacterias que se encuentran en la carne. Por otro lado, la acidez del estómago del ser humano es mucho más baja en comparación, puesto que esta alta acidez no es necesaria para poder digerir frutas y verduras. Los animales carnívoros tienen garras afiladas y una dentadura con unos dientes caninos muy largos y afilados, que se mueve de arriba hacia abajo para poder atrapar y digerir a sus presas. Las garras o las uñas del ser humano y la dentadura del ser humano no sirven para atrapar y digerir a otros animales. Como dato curioso, ¿sabes cuál es el animal con los colmillos más largos del mundo? Interesante, ¿verdad? Los animales carnívoros, como los leones y los tigres, no sufren ni cáncer, ni diabetes, ni enfermedades cardiovasculares por comer carne. Por otro lado, en el ser humano, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortandad, siendo responsables del 46% de todas las muertes que no proceden de enfermedades contagiadas. El consumo de carne es cancerígeno para los humanos. El consumo de colesterol dietético y de grasas saturadas incrementa el colesterol en sangre de los humanos, incrementando de esta forma el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. La mayor parte de la gente en el mundo no es vegana y a pesar de ello, un porcentaje muy alto de la gente tiene deficiencia de la vitamina B12. Y la forma más sencilla de resolver esto es tomar un suplemento de vitamina B12. Si piensas que tomar un suplemento de vitamina B12 no es algo natural, ¿sabes de dónde obtienen los animales su vitamina B12? La vitamina B12 se crea de forma natural en ciertas bacterias, y puesto que hemos matado la bacteria de la comida de los animales, tenemos que suplementar a los animales con inyecciones de vitamina B12. Por tanto, la vitamina B12 que podemos encontrar en productos animales proviene de forma indirecta de un suplemento. ¿Por qué no tomar vitamina B12 directamente de la fuente original y no hacer que ésta tenga que pasar un proceso previo de digestión y absorción? Si todavía tienes dudas sobre si debes adoptar una dieta basada en plantas o no, te recomiendo que veas este vídeo de aquí. Además, te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo enlaces a vídeos sobre las consecuencias de consumir productos animales en la salud humana y sobre la realidad de lo que sucede en las granjas y en los mataderos. Dale al like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Sin nada más que añadir, espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.